Ok, vamos a seguir ahora con la segunda cápsula relativa a estas slides. Eh, pero antes, déjenme recapitular un poco lo que está pasando, sobre todo en este caso que lo dejé más explicado de forma intuitiva, que el caso de que uno puede componer un poliedro que contenga líneas en un poliedro que no tiene líneas, más el subespacio del kernel de A. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es explicar la descomposición geométrica para este tipo de poliedro. ¿Ya? Entonces, y bueno, lo voy a explicar aquí, acá, perdón, aquí abajo. Entonces, bueno, tenemos nuestro poliedro X, que se define, ¿cierto?, como, o se escribe como AX medio igual que B, esas restricciones. Además, tengo mi poliedro sin líneas, ¿ya? Bueno, me estoy refiriendo a este poliedro X, a este poliedro X sin línea y bueno, al que es de A. Ya, entonces, tengo mi poliedro que no tiene líneas y que tiene vértices, ¿cierto? Como el poliedro verde que está ahí. Y ese poliedro está definido por otras restricciones que lo voy a llamar a barra X, de esa otra matriz, versus barra X. Versus barra. No, ahí no estamos explicando X. ¿Ya? Entonces, bueno, por la propiedad, lo que uno tiene es que el X yo lo puedo componer como este X barra, sumado su espacio definido por la matriz A, que define el poliedro X. ¿Ya? Ahora, por el teorema de descomposición geométrica, un poliedro sin líneas, o sea, un poliedro con vértices, eh, por, por la propiedad, uno puede decir que el X barra se descompone como el convex hull de los vértices de X barra, ¿ya? Más el cono eh, generado por los extreme rays de el recession cone de X barra, ¿ya? Y digamos, solo para tener notación, que los vértices acá son de B1 hasta BP y los rayos extremos del recession cone de X barra eh, se llaman R1 hasta RQ. ¿Ya? Entonces, yo tengo, bueno, que X barra es, bueno, el convex hull de 1 hasta BP más el cono de, ser más preciso, el paréntesis, hasta RQ. ¿Ya? Eso es por descomposición geométrica. Descompongo el poliedro X barra en términos de los vértices de 1 hasta BP y de R1 hasta RQ. ¿Ya? Y X barra, recuerden que tiene vértices, ¿ya? Porque no tiene líneas, según la descomposición que está acá más arriba. ¿Ya? El X barra no contiene líneas. Déjenme estoy grabando, siempre tengo miedo de no estar grabando. ¿Sí? Ya, por otro lado, yo, bueno, quiero ver la descomposición del X. Yo sé que el X se escribe como X barra más el ker de A. Entonces veamos lo que es el ker de A. El ker de A, por otro lado, está, bueno, esa propiedad. Y por otro lado, el ker de A es un espacio lineal, entonces se puede escribir eh, como recuerden, como el generado por una base. Digamos que la base es de L1 hasta no sé cuántos elementos puede tener. Digamos L sub S. Tiene S elementos. Esta es una base del kernel. ¿Ya? Y recuerden que como el espacio lineal generado por L1 hasta LS, ¿ya? Son todas las combinaciones lineales de los vectores L1 hasta LS. Combinaciones lineales son combinaciones con constantes cualquiera.
En realidad, uno esto lo puede escribir también como el cono generado por L1 hasta la S. ¿Ya? Esas son las combinaciones de sumas de escalares no negativos por los vectores L1 hasta la S. Eso no me completa el espacio lineal, pero si yo le agrego los negativos de L1 hasta menos LS, ustedes pueden comprobar que el espacio lineal generado por L1 hasta LS es lo mismo que el cono generado por L1 hasta LS y luego los negativos. Porque claro, para generar escalares negativos utilizo ponderaciones positivas de los menos L1 hasta menos LS. ¿Ya? Entonces, como conclusión, aquí, bueno, ustedes ya me deben estar matando por la extensión de todos estos videos, de estas pequeñas cápsulas, como las llamo yo. Eh, me están matando por la extensión de o el uso de la pizarra. ¿Ya? Eh, Déjenme usar ahora este otro espacio que está por acá. Entonces, con esto uno concluye que al final que el X, la conclusión importante si quieren, es que el X, bueno, parece X barra ahora, por eso lo voy a borrar. El X se escribe como el convex hull de B1 hasta BP, y no va a alcanzar espacio, bueno, más el cono de R1 hasta RQ. ¿Y por qué? Porque esto es simplemente, para mí, siempre digo simplemente, es la parte correspondiente a X barra. Entonces esto es el X barra, ¿cierto? Y eso le tengo que sumar la otra componente, la voy a escribir en negro, que sería el cono generado por L1 hasta la S y de menos L1 hasta menos LS. Porque esta parte sería, bueno, ese valor sería la parte correspondiente bueno, lo escribir así, que esta es la parte correspondiente al Kerr de la matriz. ¿Ya? Y bueno, me faltó un poquito de espacio, ya que me lo de hecho voy a hacer una jugada sucia. Voy a poner esto para acá y voy a marcar en color que sea para tener más espacio. Entonces ustedes también pueden comprobar que esto implica que el X se puede escribir como, bueno, el convex hull de B1 hasta BP. Esto todo está en el libro, pero quiero resumirlo acá. Más el cono de R1 hasta RQ. Y puedo juntar, ustedes pueden comprobar si quieren que la suma de dos conos es igual al cono de poner todos los elementos del mismo conjunto. Entonces ahí, menos L1 menos LS. Entonces, como lo puse en verde, entonces si quieren toda esta parte hasta aquí, hasta acá, correspondía al X, y la última parte, que es el cono generado por los vectores de la base del Kerr de A, era la parte que correspondía al Kerr de A. Entonces, aunque el Kerr de A sea distinto de 0, o sea, tiene vectores de la base que son distintos de 0, yo puedo escribir el poliedro como convex hull de un número finito de vectores más el cono de otro número finito de vectores. ¿Ya? Y eso es lo que esa es la interpretación del teorema de Minkowski, ¿cierto? De representación geométrica para un poliedro que tiene líneas. Porque, bueno, el teorema que yo les puse acá como resultado final de descomposición geométrica, fue en términos de un poliedro que no tiene líneas. ¿Ya?
Esa representación depende de los puntos extremos, o sea, los vértices, y con una recesión de X. ¿Ya? Ahora, si el poliedro tiene líneas, eso fue lo que justo acabamos de hacer. ¿Ya? Por la propiedad anterior, lo puedo escribir como un poliedro que no tiene líneas, más el Kerr de la matriz A. Y bueno, ocupo la representación para el poliedro que no tiene líneas, que en términos de los vértices y los radios extremos del recession cone de X barra, que, bueno, por la definición de X barra esto es igual a los X, es tal que A barra X es menos igual que 0, porque, bueno, justamente en vez de B barra pongo, que estaba acá, pongo para 0 para tener el cono de recesión, como lo comprobamos en una propiedad anterior, y lo usamos en el quiz 6, y haciendo un par de truquitos, como este truco sucio de pasar del line space del espacio lineal, digamos, o el linear arc que le llamamos, a un cono, agregándole los factores negativos, ¿cierto? Y luego juntando todo, y al final el resultado para un poliedro general es de esta forma. ¿Ya? Esto está en el libro, o sea, con distinta notación creo, pero está en el libro, si quieren mirarlo. ¿Ya? Obviamente está después del teorema, porque utiliza este teorema. El libro utiliza este teorema para poder escribir el teorema general. ¿Ya? Creo que es un corolario el teorema. Pero bueno, si ustedes entienden el teorema para poliedros que tienen vértices, o sea, que no tienen líneas, con eso ya se pueden quedar tranquilos. ¿Ya? Y ya, seguimos entonces ahora con la descripción algebraica de un poliedro. ¿Ya? Entonces aquí la pregunta es, ¿qué pasa si en lugar de yo darle un poliedro, yo les doy un conjunto P, que se escribe como convexal de un número finito de puntos más un cono de un número finito de puntos? ¿Ya? Entonces, en realidad yo sé lo contrario, yo sé la reversa. Yo sé que si les doy un poliedro, yo puedo encontrar esta descomposición geométrica en términos de vértices y radios. Pero ahora la pregunta es la pregunta contraria, ¿cierto? Si les doy un conjunto de esta forma, puedo encontrar un sistema de ecuaciones, o sea, desigualdades, de tal manera que yo logre escribir P como este poliedro. ¿Ya? Esa es la pregunta en este caso. ¿Ya? Y eso demostraría que la representación algebraica es esencialmente equivalente a la representación geométrica. Entonces uno podría definir un poliedro de esta forma, como la definición geométrica de un poliedro, convexal de puntos, o sea, de vértices, si quieren, más un cono de radio extremo, y haber demostrado, ¿cierto?, que ese conjunto se puede escribir como un sistema de desigualdades e igualdades lineales. ¿Ya? Entonces primero que nada vamos a probar, o sea, entre comillas, probar que esto es cierto. ¿Ya? Que dado un convexal de más el cono, yo puedo encontrar un sistema de desigualdades. ¿Ya? Y lo digo entre comillas porque va a ser como implícito. ¿Ya? Y además vamos a estudiar en un poco más detalle qué significa que un poliedro se escriba en términos de desigualdades. ¿Ya? Tengo aquí un ejemplo bonito en 3D. O sea, no es bonito porque no se entiende nada, o sea, yo no entiendo nada, pero creo que se ve bien. ¿Ya? Entonces aquí vamos a probar que efectivamente un conjunto de esta forma también es un poliedro. ¿Ya? Y bueno, en el libro de Neverovsky hay dos demostraciones. Una que es inmediata, según él, requiere un poco de trabajo, según yo, de 3 líneas. 3 líneas y un poquito más. Y otra que es más instructiva, que uno aprende más acerca de la teoría de poliedros, que también la escribe él, y son 2 páginas. ¿Ya? Nosotros vamos a ver la primera. Vamos a ver la idea de por qué la primera funciona. ¿Ya? ¿Por qué si les doy un conjunto que se describe así, yo puedo encontrar un poliedro que lo represente? ¿Ya? Entonces veamos. Primero que nada tengo que escribir el conjunto P. P, recuerden que era el convexal de P
vértices, ya si quieren llevar los vértices, más la suma de j hasta q, quiero que le puse q, de mu sub j, r sub j, con todos los lambda i mayor o igual que 0, y la suma de los lambda i igual a 1, porque es convex hull, ¿ya? Entonces puede que el convex hull de los V1 hasta Vp, más el cono de los R1 hasta Rq, o sea, esto es para todo I, de V1 hasta P, y además todos los mu sub j son mayor o igual que 0, para todo j de 1 hasta q, para todos los RQ. Entonces este es el conjunto que quiero analizar, ¿ya? Quiero ver que este conjunto se escribe de esta forma, como los x tales que ax menor o igual que b, para algún b a y algún b, ¿ya? Entonces yo quiero encontrar esto, cuál es el a y cuál es el b, ¿ya? Entonces la demostración fácil, o la idea de la demostración inmediata, es más implícita. Yo les voy a decir que existen estos a y estos b, pero no se los voy a mostrar, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el capítulo 3 de estas slides, ¿ya? Vamos a usar un resultado que vamos a ver después, ¿ya? Que es la parte de estas slides que dije era la más importante, la más útil, digamos. Todas son importantes. Ya. Entonces, veamos. P, junto P, bueno, no lo dije acá, pero supongamos que estos B1 a B sub P son elementos de Rn, son vectores con n componentes, y lo mismo para R1 y RQ, porque tenga sentido esta suma, tienen que ser vectores con el número de componentes. Entonces, ¿qué es P? P lo puedo escribir así, son los X en Rn, tales que el X se escribe como sumatoria de los lambda i sub i más sumatoria de los mu sub j r sub j, y lo mismo que antes, voy a apoyar los índices en la suma, anda ahí para todo i, voy a hacerlo un poco más formal que súper riguroso. O sea, bueno, esto para todo j. Perdón, es mayor que 0. ¿Ya? Esto uno lo puede escribir en forma matricial también, ¿ya? Y lo voy a escribir de la siguiente forma. O sea, el x ahí no cambia nada. En lugar de escribirlo como suma, voy a escribir una matriz acá. Sub p por lambda, más también una matriz acá, R sub j, o sea, como columnas, pongo los vectores R1 hasta RJ como columnas, perdón, hasta RQ, son Q vectores, y eso por mu, el vector mu, y donde el lambda es mayor o igual que 0, el mu es mayor o igual que 0, y bueno, los lambda i suman 1, ¿ya? Ya lo hemos hecho mucho. Entonces bueno, ahí me equivoqué. Yo quería esto llamarle una matriz B y esto le llamar matriz R. ¿Ya? Entonces, esto uno lo puede escribir como los X tales que existe lambda mu tal que el X, yo lo puedo escribir como, bueno, B por lambda más R por mu,
Y los lambda tienen entre otras restricciones también. Lambda y mu mayor que 0, sumatoria es lambda i igual a 1. ¿Ya? Ya, y esto, por ejemplo, como los x en Rn, tal es que existe un lambda mu. Estos los dos están en Rn, voy a poner un poco más explícito ahora, tales que voy a decir que el x, el lambda y el mu pertenecen a un poliedro Q. ¿Ya? Y bueno, que este poliedro Q, bueno, en otro color, vamos a poner en verde. Este poliedro Q, voy a definir acá, para más espacio. Q es un poliedro con más variables, lambda, mu, y esto pertenece a, bueno, Rn, el x pertenece a Rn, el lambda también en Rn, el mu también está en Rn, ¿ya? Tal que si quieren escribirlo como esto es un poliedro que tiene las siguientes restricciones. Primero que nada tiene la restricción de que la identidad por x menos d por lambda menos r por mu igual a 0. Y si fijan, esta restricción es simplemente decir que el x se escribe como b lambda más ru, pero una restricción de igualdad lineal, ¿ya? Y además puedo decir que la sumatoria de lambda i es 1, que también es una restricción lineal en lambda, ¿cierto? Y además digo que el mu y el lambda son variables no negativas. Entonces este es mi conjunto Q. Y lo importante es Q es a poliedro. ¿Ya? Entonces, algo que no hemos visto todavía, porque lo vamos a ver ahora, la sección siguiente, resulta que este conjunto que está escrito ahí es, por definición, la proyección a las variables x del poliedro Q. Fíjense que el poliedro Q es un poliedro que está no en Rn, sino que tiene más componentes. Tiene, bueno, Rn por Rn por Rn. Tiene, bueno, esto igual a R exponente, lo mismo. Es un poliedro que tiene un espacio con 3 por n variables. Y este P, dijimos que P, como todos los vectores de I y Rj están ¿cierto? En Rn, entonces P es un conjunto de Rn. Entonces lo que se está haciendo acá, esta proyección, es un conjunto en Rn también, porque igual a P. Y esta igualdad era por definición de proyección. Por definición de proyección. ¿Ya? Entonces ya uno concluye, o sea, lo único que hemos concluido hasta el momento es que P es exactamente igual a esta proyección en las variables x del Q. Recuerden que el Q tiene variables x, lambda y mu, y el P es proyectar ese Q a x, de cierta forma eliminando las variables lambda y mu. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo. ¿Ya? Entonces, lo único que sé en este momento es que el P se escribe con la proyección a las variables x. Bueno, no parece decir que diga proyección a las variables x de Q. Entonces, el P es la proyección de las variables x de Q y Q un poliedro. ¿Ya? Lo único que sé de momento. Y resulta que por teorema de Fourier-Minkowski, ¿ya? Bueno, lo voy a escribir
por teorema de Fourier-Minkowski, y lo que vamos a discutir un poco más adelante, yo puedo concluir que P es un poliedro. Entonces P se escribe como lo X, tal que A X menos igual que B, para algún A y para algún B. Y el teorema de Minkowski me dice que, o sea, Fourier-Minkowski, me dice justamente que la proyección de un poliedro, ¿ya?, es un poliedro. Entonces esto es igual a proyección de un poliedro. Ahora lo escribo en inglés. Es un poliedro. Eso es lo que dice el teorema. Y esto todavía no lo hemos visto, pero si lo creen, de hecho no lo vamos a mostrar nosotros, lo van a mostrar ustedes en la tarea 2. Me dice que P es un poliedro en el sentido que existen desigualdades. Ustedes van a encontrar las desigualdades explícitamente en la demostración. Ya, entonces, recapitulando, partí con un conjunto que es de la forma convex-Hall de B1 hasta P más cono de R1 hasta RQ, y lo escribí como la proyección de un poliedro Q, donde el poliedro Q tenía más variables, tenía 2n más variables, y este conjunto P se escribió como la proyección solo a las variables X de este poliedro en el espacio más grande, y por teorema de Fourier-Minkowski, o por procedimiento de Fourier-Minkowski, uno concluye que P es un poliedro, ¿ya? Y tiene esta expresión algebraica. Entonces, estamos con eso. Entonces, ya sabemos que un conjunto de forma es un poliedro, según nuestra definición de P es igual a X menos igual que B. ¿Ya? Eso es. Ahora, lo que nos queda es analizar un poco más con cuidado de qué se trata esta expresión algebraica en general, o la definición para nosotros de poliedro. Lo primero que uno tiene que definir en este caso es lo que se llama las desigualdades implícitas, ¿ya? Entonces imagínense que yo les doy un poliedro con estas restricciones, ¿ya?, para que sepan que esto es infinitual. Y estas son las restricciones. Tiene restricciones en este conjunto de índices. Y ahora estoy usando otro libro que les voy a subir el capítulo adecuado. Uno puede subir capítulos del libro. Y uno dice que una desigualdad es una igualdad implícita si es que para cualquier punto en el poliedro o en el sistema de desigualdades a x menor o igual que b, esta igualdad siempre se cumple, ¿ya? O sea, a pesar de que tenemos la desigualdad nomás, uno siempre tiene la desigualdad, ¿ya? Entonces acá hay una forma equivalente de decirlo, ¿ya?, que no la voy a discutir, pero ahí la pueden analizar, ¿ya? Entonces lo que uno puede hacer es tomar el poliedro, no está escrito acá, si les doy un poliedro, acá está P, si les digo que P es un poliedro dado por ese sistema, uno puede hacer un análisis de analizar las desigualdades, igualdades implícitas, o sea, todas estas desigualdades son en igualdad, y las que no son necesariamente igualdades implícitas, ¿ya? Entonces separo la matriz A. De hecho, la matriz A queda de esta forma. Una parte son las filas que definen las igualdades implícitas y las otras son las que no son igualdades implícitas, ¿ya? Entonces lo que hago ahora, voy a verlo en verde, tomo mi sistema que define el poliedro P, denoto las desigualdades implícitas, las igualdades implícitas de esa forma. Además, denoto las que no son con el menor estricto, o sea, es su sistema. Y uno puede escribir P separando la matriz AX menor, el sistema AX menor o igual que B en estos dos subsistemas. Y como las que están acá son igualdades implícitas, en realidad, y siempre van a ser igualdad dentro de B, uno puede ponerla en igualdad, ¿ya? Por supuesto, este concepto de igualdades implícitas no es tan fácil de agarrarlo inmediatamente, pero por eso vamos a ver un ejemplo, ¿ya?
Bueno, además los índices de las restricciones uno los separa en igual y menor estricto para ver cuáles son igualdades implícitas y cuáles no. ¿Ya? Entonces esto, si uno no ha visto antes esto, no se entiende. ¿Ya? Entonces para ello, para ver el ejemplo, tengo el siguiente poliedro en R3. ¿Ya? Y hay dos dibujos del mismo poliedro en R3. ¿Ya? O intentos de dibujo. ¿Ya? Y vamos a tener restricciones en Z, ¿ya? Que son solo estas. Y vamos a tener restricciones en. Perdón. Vamos a tener restricciones en X y Y solamente, que son todo el resto de las restricciones. Y si fijan, ninguna de esas restricciones, ninguna de ellas, es una igualdad. ¿Ya? No es, ninguna de ellas es explícitamente una igualdad. ¿Ya? Pero, si ustedes miran las restricciones solo en el eje X que está ahí, en el eje Y, si se fijan, o sea, no es tan fácil entenderlo el dibujo, pero bueno, es fácil, o sea, no es fácil entender el dibujo, pero déjenme escribir todas estas desigualdades. ¿Ya? Resulta que esta desigualdad que está ahí es y mayor o igual que 4. ¿Ya? Esta desigualdad que está acá, que va hacia allá, es bueno, x más y menor o igual que 5. ¿Ya? Esta otra desigualdad que va hacia el otro lado es la otra que no, bueno, la borré, no la borré, pero es x menos y menor o igual que 4. ¿Ya? Y también tengo esta otra que está aquí, que es bueno, no todas las repasé, pero bueno, también la repasé. Y igual esta también la estaba escrita por ahí. Entonces, esta que está acá era x mayor o igual que 1, porque este es el eje x y este es el eje y. Y bueno, si ustedes intersectan todas esas desigualdades, lo que obtienen en el ejes x y tienen solo este punto. ¿Ya? Que justamente el punto, ese punto, si quieren, el punto con coordenadas 1, 1, 1, 4. ¿Ya? Y bueno, ahora volvamos al dibujo en 3D. Y el dibujo en 3D, ahí moví un poco los ejes. Y entonces me sirve, o sea, satisfacen este poliedro eh, todos los x y z, tal que el z está entre menos 10 y 10. Y el x y y satisfacen las desigualdades, bueno, que en realidad a intersectarlas solo obtengo el punto 1, 4. Así que en el eje x y solo voy a tener un punto. Y cuando muevo el z, ¿ya? Digamos, este plano era el plano, el dibujo a la izquierda era el plano z igual a 0, si quieren. Porque bueno, ahí no se ve el z, pero ahí está el z, que está apuntando hacia como fuera de la pantalla, ¿cierto? Entonces esto era como z igual a 0. Pero si muevo el z, no afecto las desigualdades en amarillo. Entonces, al final de cuentas, lo que voy a tener como solución de este poliedro, solución de todas estas desigualdades, ¿ya? Va a ser el siguiente poliedro. Déjenme ubicarme acá. Entonces, va a ser mover el z entre menos 10 y, bueno, este es el eje z. ¿Ya? Entonces, acá ya se perdí de nuevo. Acá va a ser con z igual a a 10. Voy a tener igual a la solución en x y un solo punto. ¿Ya? Y ahí se va a empezar a mover hasta z igual a menos 10. Entonces, este plano que está aquí es el z igual a 10. Y el plano que está acá es el z igual a menos 10. Entonces, el poliedro P es solo esa línea. ¿Ya? Bueno, no parece tanto línea, pero es una línea que va en la misma dirección que el eje z. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para z fijo, las únicas soluciones del poliedro, ¿cierto?, son ese punto 1,4. ¿Ya?
Entonces, ¿qué sacamos conclusión con esto? Que en este poliedro, a pesar de que yo no lo escribí explícitamente en términos de igualdades, en realidad esta, esta desigualdad en realidad es una igualdad, y esta que está acá también es una igualdad. ¿Ya? Y en realidad, si pueden ver el dibujo de la izquierda, todas las desigualdades en X e Y se satisfacen con igualdad. Entonces X menos Y. Pueden comprobarlo mirando el dibujo de la izquierda o calculando. O sea, si el X vale 4 y el X vale 1 y el Y vale 4, entonces X más Y vale 5 y X menos Y vale 4. ¿Ya? A ver, no hay un problema. X menos Y menor igual que 4. Ya hay algo raro que quiero estimar la desigualdad, pero yo sé que el dibujo está bueno porque lo hice antes, pero hay algo que no estoy haciendo bien en el 1,4. Quizás escribo mal esta desigualdad. Eh, perdón. Me equivoqué. Esta desigualdad, o sea, me confundí a estas alturas de la noche, son las 20 para las 9. Esta desigualdad no está satisfecha en igualdad en este punto, ¿cierto? Entonces, nada que ver lo que estoy pensando. Oh, borré todo. Ya, ahora sí. Entonces, esas tres desigualdades son desigualdades implícitas. Igualdades implícitas. Entonces, déjeme repetir acá. Entonces, si el P lo escribo como, bueno, los X, Y, Z, tales que, y lo voy a escribir como en forma de matriz. Entonces voy a poner primero, voy a poner las para Z. Entonces para Z me queda, son dos igualdades con donde el X no aparece. Entonces aparece acá el Z con un 1 y con un menos 1. Después voy a poner las para el Y, las desigualdades donde solo aparece el Y, aparece esta desigualdad con menos 1. Y ahora el Y además aparece en dos desigualdades donde aparece el X. Aparece en esta 1, 1. Y con el Z no aparece, en todas las que quedan el Z no aparece. Me equivoqué, o sea, no me equivoqué, pero me faltó. Entonces dije el 1, 1, ahora el 1 menos 1. Y me falta solo una desigualdad que es la donde aparece el X, que es menos 1. Entonces si ustedes escriben X y Z, les va a quedar menor o igual que 10, bueno, 10 también, porque eso es menos Z menor o igual, o sea, Z mayor o igual que menos 10 es menos Z menor o igual que 10. ¿Ya? Ahí estoy comprobando que no me equivoqué. La desigualdad para I es con un menos 4. La desigualdad que viene es X más Y menor o igual que 5. Entonces, como 5 acá, después viene X menos Y menor o igual que 4. Finalmente, X más igual que 1, que es menos X menor o igual que menos 1. Entonces, eso es P. Yo dije que cuáles eran desigualdades implícitas. Dije que eran estas tres. Entonces, estas tres son esta que aparece acá. O sea, esa fila de A con ese vector. Sí, porque es esta. Esta con el X mayor que 1, que es esta, con ese vector. Y X más Y menor o igual que 5, que es esta, con ese vector. Entonces, si ustedes escriben en rojo, si quieren, esta era la matriz A, esta era el vector B, pero ustedes pueden también definir
la matriz de igualdades implícitas, que son las que están marcadas en verde, serían 0, menos 1, 0, 1, 1, 0 y menos 1, 0, 0. Y la matriz de desigualdades que no son implícitas porque no están en igualdad siempre, que son 0, 0, 1, 0, 0, menos 1 y 1, menos 1, 0. ¿Ya? Entonces, de la misma forma, bueno, se me olvidó el B igual, con el mismo vector con las correspondientes, serían menos 4, 5, menos 1, y el A menor estricto, perdón, el B menor estricto, serían 10, 10 y 4. ¿Ya? Son las igualdades que no necesariamente están en igualdad. Entonces, finalmente concluyo que el P uno lo puede escribir como los X, Y, Z, tales que A, que el A igual, que está ahí, esto tiene tres variables, entonces X y Z, igual, B sub igual, coma A menor que X y Z, porque tiene tres variables, menor o igual que B menor estricto. ¿Ya? Y eso es. Entonces, esto no es igual, esto es un tal que. Entonces, se fijan, uno puede escribir lo que son las desigualdades implícitas, perdón, igualdades implícitas, que bueno, en principio eran desigualdades, ¿cierto? Como aparecen acá, pero al dibujar el poliedro uno se da cuenta que en realidad siempre se satisfacen en igualdad. ¿Ya? Y bueno, eso es lo que es. Entonces, cualquier poliedro uno lo puede escribir de esa forma. ¿Y por qué es importante esto de saber encontrar las igualdades implícitas? Es porque una vez que yo hago esto, perdón, antes de eso hay una propiedad que quiero remarcar, es que si tengo un P con un conjunto, un poliedro no vacío, siempre hay un punto tal que se desfase las desigualdades que no son igualdades implícitas estrictamente. ¿Ya? Entonces, les recuerdo, hacer un zoom, esta era z igual a 10, este era el plano z igual a menos 10. ¿Ya? Y recuerden que el poliedro P era simplemente esta línea, este segmento. ¿Ya? Resulta que bueno, perdón, me faltó una desigualdad, que esta desigualdad que está acá era la x menos y menor o igual que 4, que también no era igualdad, o sea, no era igualdad implícita. ¿Ya? Entonces, si fijan, para cada una de estas desigualdades uno podría tomar un punto que la satisface estrictamente. ¿Ya? Por ejemplo, la desigualdad z mayor o igual que menos 10, este punto la satisface estrictamente, el punto que estoy remarcando más. De la misma forma, la desigualdad z menor o igual que 10 es satisfecha por este punto que está acá. El problema con esos dos puntos es que satisfacen en igualdad, ya sea z igual a 10 o z igual a menos 10. ¿Ya? Y yo quiero encontrar un punto que satisfaga todas las desigualdades que no son igualdades implícitas estrictamente al mismo tiempo. ¿Ya? Y resulta que uno puede hacerlo porque por definición de desigualdad que no es igualdad implícita, existe algún punto, ¿ya?, en el poliedro tal que esa desigualdad se satisface estrictamente. ¿Ya? Como les dije, para z menor o igual que 10 puedo tomar este punto que marqué en rojo. Para z mayor o igual que menos 10 puedo tomar este punto que está en rojo también. Y para la desigualdad x menos y menor o igual que 4 podría tomar cualquiera de estos dos, me sirven. ¿Ya? Cualquier punto del poliedro de hecho me sirve, porque cualquier punto la satisface estrictamente esta desigualdad de abajo. Pero bueno, si tomo esos dos puntos no me sirven para probar que satisface estrictamente, ¿cierto?, todas las desigualdades que no son igualdades implícitas, porque cualquiera de estos puntos en rojo satisface en igualdad alguna restricción de las que no son igualdades implícitas. Pero no todo está perdido, porque uno podría tomar
o sea, ya, seamos aún más explícitos. Este punto que está acá en rojo es el 1, 4, menos 10. Y este que está acá es el 1, 4, 10. Porque se desfasa en igualdad, se da igual 10, ¿cierto? Y bueno, se da igual menos 10. Esos dos puntos no se desfasen estrictamente todas las igualdades, pero uno puede tomar como, y bueno, digamos que para esta otra desigualdad tomo el xy, o sea, yo puedo tomar x1 como, digamos, 1, 4 menos 10, x2 1, 4, 10, y el x3, el que satisface, digamos, este satisface estrictamente, que no les puse el número a las desigualdades. Ahí me estoy pateando. Tengo esta desigualdad en amarillo, es la 1, esta es la 2, y esta que está acá es la 3. ¿Ya? Entonces x1, xy son los que están en la demostración. Que no voy a hacer mucho énfasis en hacer el link entre lo que estoy escribiendo yo y la demostración, porque ustedes pueden ver la slide. Pero en un punto que se satisface estrictamente la desigualdad 3 es, por ejemplo, voy a repetir el 1,4,10 también. ¿Ya? Porque también ese punto, el 1,4,10, la satisface estrictamente. Entonces, si quieren, este es x2 y x3 al mismo tiempo, y este de acá en rojo es x1. Es bueno, según lo que está escrito ahí nomás. Bueno, estos dos son iguales, eso es lo que estoy diciendo. Y me dicen que el punto x barra, definido como el promedio de todos los puntos x super y, satisface todas estrictamente. Y efectivamente eso pasa porque si uno calcula un tercio por la suma de todos, la suma me da un 3 acá, me da un 12 y me da un 10. Este punto es el punto 1,4, a 10 tercios, a un bonito número, 10 tercios. Y bueno, el punto 1,4 vive en esa línea azul y la coordenada 10 tercios, esto es como, esto es, ¿cuánto es? 3,3 periódico, creo. Entonces, es un número positivo, ¿cierto? Entonces tiene coordenadas, debe estar por acá, lo escriben, va a escribir en verde más claro. Entonces este punto x barra es un punto que está como por acá. Y si fijan, ese punto se satisface estrictamente todas las desigualdades que no son igualdades implícitas. Y eso termina la demostración. No mostré nada, pero ojalá le haya servido de ilustración del ejemplo. Y bueno, ¿y por qué sirven esto de separar, como le iba diciendo, en desigualdades implícitas y no igualdades implícitas? Perdón, igualdades implícitas y no igualdades implícitas. Porque uno puede calcular la Fine-Hall de un poliedro usando esto. ¿Ya? Entonces yo les doy el poliedro original. ¿Ya? Perdón. Y aquí está el poliedro original, ¿cierto? Y uno puede calcular la Fine-Hall, y la Fine-Hall me sirve para calcular la dimensión. ¿Ya? Entonces la Fine-Hall se calcula como elimino las desigualdades que no son igualdades implícitas, solo dejo las que son igualdades implícitas, y así calculo la Fine-Hall. También uno puede probar que igual a eso, pero uno, quedémonos con esta fórmula que pintó más en amarillo. ¿Ya? Esto es una buena pregunta de tarea, porque son iguales. ¿Ya? Entonces calculo la Fine-Hall, y esto, se lo recuerdan, cuáles son las... ¿qué es la Fine-Hall? Entonces, son los cálculos que habíamos hecho antes. La Fine-Hall, en nuestro caso, si solo pongo las... x, y, z, solo poner las que eran igualdades implícitas en igualdad, me queda x igual a 1, y igual a 4 y también x más y igual a 5. ¿Ya? Son todas las que tengo en... Sí, efectivamente, son todas las desigualdades implícitas. Y eso... ya. Y eso, uno, aquí, ahí me ando confundiendo un poco, pero salvé el control, profe. Esto, bueno, esta igualdad, la tercera, es redundante, entonces me queda x1 igual a 4, ¿ya?
Y esto no depende, estas restricciones no dependen del Z. Entonces, esto es como el producto cruz entre el punto 1,4 y cualquier coordenada Z. ¿Ya? Entonces, lo que me queda al final es el poliedro, que este era P, ¿se acuerdan? Pero en realidad, ahora me sirve cualquier Z. ¿Ya? Entonces antes P estaba entre menos 10 y menos 10, que era lo azul. Pero lo negro, que es usando la fórmula que está acá arriba, es la Fine-Hall de P. Y esta Fine-Hall tiene dimensión 1, entonces la dimensión de P, la calculo, bueno, usando esta fórmula, ¿no? Me da 1. ¿Ya? Y si quieren esos 3 menos el rango de la matriz de desigualdades, de igualdades implícitas, el rango de esta matriz tiene una matriz tiene una columna que es 0, entonces el rango es menor o igual que 3, y el rango es 2, porque estas dos columnas son linealmente independientes, columnas LI, entonces el rango de A igual es 2. ¿Ya? Me da 2 ahí. Porque es claro, como que tiene coordenadas 0 acá no, entonces son LI. Y por lo tanto me queda la dimensión de P igual a 1, que según la fórmula que está acá, que es 3 menos el rango de kilogramos que da 2, y me da 1. O sea, el dibujo está de acuerdo con la fórmula. ¿Ya? Entonces por eso le sirve lo de A igual y no. ¿Ya? Ahora pasamos a una definición alternativa de las caras, pero como llevamos 50 minutos, voy a terminar acá. Y después vamos a volver en la siguiente cápsula con lo que nos falta de entender el sistema o sistema de la forma X no igual que B. ¿Ya? Entonces lo voy a dejar ahí hasta aquí nomás. Por mientras. Ya.